hablemos del elefante en la cocina. Las emociones son un mecanismo de reacción ante lo que está pasando en nuestro entorno. Son automáticas y no las puedo controlar. Algo me ocurre en mi entorno y yo tengo una emoción que se convierte en una acción, en un pensamiento o en un sentimiento. Suena algo estruendoso y yo salto, me asusto y pienso qué es lo que pasa. Ahora, las emociones nos generan una reacción corporal inmediata. Por ejemplo, cuando yo tengo miedo, las piernas me empiezan a temblar, pierden un poco su fuerza, mi respiración se corta, me paralizo. Cada quien vive el miedo de una forma similar y al mismo tiempo distinta. Con el asco, lo que quiero es alejarme, siento repulsión, no quiero volver ahí. Con la vergüenza, lo que quiero es hacerme chiquito, esconderme, no ser visto para nada. Me siento vulnerable, inadecuado. Después de esta primera emoción, que es automática, entra un segundo proceso que tiene que ver con incluir todo lo que me ha pasado. Es decir, lo simbolizo y a eso se le llama sentimiento. Es un proceso muy rápido. Y cuando yo tengo un sentimiento, revivo en cierta forma la emoción y la acompaño de este proceso psicológico donde se mezcla la emoción y mi historia, lo que yo me digo de mí, es decir, mi personalidad. Lo mezclo con lo que se me ha dicho que es bueno o que es malo, es decir, empiezo a juzgar y a juzgarme. Esto puede tomar un momento, puede durar unos segundos. Ahora, cuando pase el tiempo, puedo pensarlo y revivirlo, es decir, volverlo a vivir, tener este sentimiento y todas estas emociones que lo acompañan. Este proceso de revivir la emoción, te digo, puede durar varios días, minutos, meses, incluso años. Es decir, yo puedo recordar algo y revivir a un nivel psicológico y fisiológico esa sensación. Ahora, dicho esto, hablemos del elefante blanco en la cocina. Hablemos sobre el acoso callejero. El acoso callejero ocurre principalmente en personas entre 11 y 21 años. En su gran mayoría son mujeres y normalmente los agresores son hombres cobardes. ¿Por qué agreden sobre todo a esta población? Hay un factor que tiene que ver con la sorpresa. Normalmente las personas que son agredidas no saben muy bien cómo reaccionar y por lo tanto son un blanco más fácil. ¿Cómo se vive este proceso psicológicamente? La persona, cuando es agredida, entra primero en un estado de shock. No sabe qué hacer. A nivel emocional, no identifica qué es lo que está pasando. Se paraliza, se quedan sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Prácticamente al mismo tiempo se genera una sensación de muchísima vergüenza. La persona quiere huir, hacerse chiquita, no ser vista para nada, se siente inadecuada, se quiere ocultar. También genera asco, la sensación de urgencia de alejarse, pero como al mismo tiempo estoy paralizado y sé que es muy desagradable, pero no me puedo mover, me quedo también paralizado en una situación muy incómoda. La persona agredida se queda entonces sin muchos recursos para reaccionar. Se siente asustada, chiquita, vulnerable, sucia. Se quiere esconder, no ser vista. La combinación de todo eso hace que no pueda reaccionar con facilidad. El acoso callejero, por ejemplo, un tocamiento, está acompañado del anonimato. Para cuando se reacciona, es muy probable que el cobarde agresor ya se haya ido. Y en el proceso psicológico emocional aparece el enojo y esto aparece junto con la racionalización. Entonces llegan mis primeros pensamientos y sentimientos y estos se van mezclando. Y las personas agredidas tienden a poner el foco en ellas más que en el agresor. Entonces surge una sensación de culpa o reproche hacia sí mismas. Quizá yo lo provoqué, soy un tonto, ¿por qué no hice nada? Lo recuerdan y lo reviven y se quitan nuevamente sus recursos.
es difícil que en esta situación la persona pueda reaccionar asertivamente, porque de alguna forma el mismo proceso emocional hace que se pierdan estos recursos para reaccionar de forma asertiva. Es como una especie de enfermedad emocional autoinmune que quita los recursos para defenderse. Cuesta trabajo entonces reaccionar asertivamente porque precisamente el sistema que nos ayuda a ponernos fuertes se ve afectado por la agresión. Si además mezclo ideas que juzgan ciertos comportamientos, por ejemplo, se viste así, entonces es fácil, ¿cómo vas a salir así? Tú provocaste. Entonces todas estas ideas llegan y producen pensamientos falsos o errados como yo lo provoqué. Y en lugar de poder poner el foco y esa energía afuera, que es en donde corresponde, hacia el agresor, la energía se va hacia adentro. Y entonces esta culpa y recriminación empieza a dañar a la propia persona. Porque lo permití, esto no me debí de haber vestido así, etc. El asco genera una sensación de suciedad, de vergüenza, de no querer ser visto o vista, por lo que es muy difícil pedir ayuda. Imagínate sintiéndote sucio y además con vergüenza, la energía que tienes para poderte sobreponer, para poder salir a pedir ayuda. Es muy incómodo. Queda entonces un gran enojo, pero como ya no está el agresor, el enojo se tiene que descargar y entonces muchas veces se descarga hacia la persona agredida, o sea, hacia sí mismo. Pero qué tonta fui, o sea, ¿por qué no reaccioné? Y queda también un dejo de miedo. Me puede volver a pasar. Yo una vez choqué y cuando volví a pasar por ahí sentí nuevamente la sensación del choque. Es como un microtrauma. Después de eso, lo que ocurre es que la persona que fue agredida normalmente va a tener que pasar por ahí. Cuando vive una situación similar, revive esa sensación. Y entonces, claro que me da miedo porque estoy reviviendo esa situación. ¿Ahora entiendes por qué las mujeres se sienten inseguras? Son agredidas en el transporte público, en la calle, y van a tener que volver a utilizar el transporte público y van a tener que volver a caminar por la calle. ¿Qué hacer? Así como en los sismos, cuando te acosen, sentirás el shock, miedo, vergüenza, asco. Sí, pero si ya sabes que esto va a ocurrir y sabes que tienes que hacer algo, puedes entonces tener más recursos para enfrentar la situación. Entonces, me gustaría dejar claro algunos puntos. El acoso callejero no es correcto. Es una agresión, es una falta de respeto y es un acto cobarde del agresor. Y eso no debe pasar, no lo podemos permitir. Quédate con este mensaje por si te llegan a acosar. No tiene nada que ver con la forma en cómo vistes, cómo caminas, cómo hablas, cómo te comportas. El acoso no debe de pasar. Tú mereces respeto y puedes exigirlo. Cuando lo exiges para ti, lo estás exigiendo para todas y todos los demás. Vas a sentir sensaciones desagradables, acoso, miedo, vergüenza. Y si tú logras juntar suficiente energía, suficiente fuerza para encarar al agresor, mostrándote segura, pidiendo ayuda al entorno, entonces en la mayoría de los casos, los acosadores que son cobardes van a salir corriendo. Si tú pides ayuda al mismo tiempo, algo así como de, oye, me estás tocando, no hagas eso, aléjate. Lo que estás haciendo es poder ponerte firme y pedir ayuda. Ahora, sé que te estoy pidiendo que hagas algo al mismo tiempo que te vas a estar deshaciendo por dentro. Pero bueno, es algo que toca hacer. Ahora, si tú estás ahí y estás viendo que acosan a alguien o que alguien está pidiendo ayuda, por favor interven, poniendo el foco en el agresor, no en la persona agredida. Oye, ¿qué te pasa? Aléjate. La persona agredida puede que tenga pocos recursos emocionales en ese momento y focalizar la atención en ella, entonces va a hacer que se avergüence aún más. Y eso le quitará más recursos y será más traumático.
Entonces, lo que queremos es ayudar a que esta persona se sienta con recursos y se sienta segura. Le puedes dar un lugar seguro poniéndote físicamente entre el agresor y la persona que fue agredida. Esto sin decir palabras, solamente estando ahí, haciendo presencia. Esto genera un ambiente seguro y no focaliza en la persona, por lo tanto, no tiene más vergüenza. Si tú ves que esto pasa en tu entorno inmediato, abuchea al agresor, grítale que eso no se hace, que es un cobarde. Así todos los que estamos alrededor, las personas alrededor, saben que en futuras ocasiones el agresor va a ser agredido y la persona que fue agredida va a encontrar apoyo en el entorno. Como sociedad tenemos una gran deuda hacia la dignidad de las personas que son agredidas y nos corresponde construir una cultura de respeto, donde no toleramos las agresiones, donde se evidencia a las personas que abusan de las personas que están en una posición vulnerable o por su inocencia, ya sea por su físico, por su género, por su color de piel, por su situación económica, social o educacional. Si logramos colaborar todas juntas y juntos para construir una cultura de más respeto y menos tolerancia hacia la injusticia, podremos generar un mejor entorno para todos. Te pido que difundas esta información para que esto no siga ocurriendo y podamos promover una cultura de mucho más respeto, donde haya más respeto, más simpatía, más dignidad y mucho menos tolerancia a la impunidad. Muchas gracias.